Tenemos en la línea el presidente de la Coparmex, José Medina Mora. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Oye, pues quería preguntarte, pues qué opinas de esta, pues hoy resolución 9, ministros de la Suprema Corte declaran inválida la primera parte del Plan B de la reforma electoral, falta la segunda, seguramente van a votar a favor, y faltan las impugnaciones, las controversias sobre las 20 reformas electorales aprobadas el 29 de abril. ¿Qué opinas? Sí, bueno, en primera instancia, lo que creemos en Coparmex es que hay que celebrar la división de poderes, la autonomía e independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hoy 9 de los 11 ministros desechan esta primera parte del Plan B. Sobre todo recordando que el año pasado se presentó una reforma constitucional que no alcanzó las 2/3 partes de la votación en la Cámara de Diputados, por lo cual fue desechada, pero que el mismo día se presentó este Plan B, en donde los diputados no tuvieron la oportunidad ni siquiera de leer estas leyes, 6 leyes que se aprobaron en la Cámara de Diputados sin seguir el debido proceso. Y posteriormente pasan a la Cámara de Senadores y de igual manera no se sigue el debido proceso. Como sabes, de Coparmex, en alianza con la NADE y el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, presentamos 2 amicus curiae, que es la manera en que desde la ciudadanía podemos aportar elementos a los ministros y a las ministras para que evalúen la inconstitucionalidad, en este caso del Plan B. Entonces, dada la circunstancia de cómo se aprobaron, el simple hecho de que no se respetara el debido proceso, que va en contra de lo que establece la Constitución en los artículos 71 y 72, nos parece, Mari Carmen, que es de celebrar que la Suprema Corte haya precisamente decidido en favor de mantener lo que dice nuestra Constitución. José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio, qué gusto saludarte. Igualmente. José, me gustaría que nos dieras tu punto de vista respecto de lo que estamos viendo, más allá de la resolución de la Corte, que ya nos diste tus comentarios, de lo que estamos viendo en la actuación desde el gobierno mexicano, antes y ahora, a partir de esta resolución de la Corte. Vimos ahí algunos mensajes de la Consejería Jurídica, vimos mensajes del presidente de la República en la mañanera, vimos mensajes del secretario de Gobernación. ¿Cómo ves todo esto? Porque al final de cuentas son declaraciones, señalamientos muy fuertes. Sí, bueno, de alguna manera, si queremos que avance la democracia, Marco, es importante que haya esta división de poderes. Y así como el Ejecutivo tiene la facultad de enviar iniciativas al Legislativo, lo que esperamos del Poder Legislativo, de diputados y senadores, es que estas iniciativas se discutan escuchando todas las voces de los grupos políticos del país. Nos parece que no es adecuado que, en este caso, el partido en el poder con sus aliados apruebe iniciativas sin abrirse al debido proceso de discutirla con las fuerzas de oposición, sin escuchar a la ciudadanía, que es la manera en que se pueden enriquecer estas propuestas. Desde ese punto de vista, a pesar de las presiones que han recibido los ministros de la Corte, es de celebrar que hayan resistido esas presiones. Seguramente seguirá habiendo esas presiones en un país en donde hay libertad de expresión y cualquiera puede decir lo que piensa, y en ese sentido, pues qué bueno que los ministros en esa decisión de desechar esta primera parte del Plan B, pues expresan para lo que fueron precisamente nombrados, que es vigilar que ninguna ley esté por encima de la Constitución. Habrá muchas presiones y es importante que se respete a las instituciones, si bien es cierto que haya libertad de expresión y que cada quien pueda decir cuál es su punto de vista. Es importante para el avance de la democracia tanto la división de poderes como el respeto a las instituciones, Marco. Sí, desde luego. Pepe, te saluda José. ¿Y usted cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estamos platicando con José Medina Mora, el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, sobre este tema de la Suprema Corte de Justicia que hoy invalidó el primer paquete del Plan B. Ahora está hablando el secretario de Gobernación, también lo ha dicho el presidente, del Plan C. El Plan C ya puede ser
que realmente, y si es esto, que se nos veamos que se vean en las urnas, para que ellos tomen tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores, pero eso ya lo ganarían en las urnas, pero también de tomar parte del INE con la nueva composición. ¿Cómo ves el plan C? ¿Qué opinas? Sí, bueno, eso es precisamente lo que la democracia permite, que cada fuerza política presente cuál es su plan y sea sometido a las urnas, y quien reciba el mayor número de votos es quien resulta electo. Ese es el camino que queremos para que avance la democracia, y desde luego cada fuerza política hará su esfuerzo para comunicar cuál es esa postura, el tipo de país que se quiere desarrollar, y de acuerdo con los electores, pues en las urnas se decida cuál es el modelo de país a seguir. Entonces parece positivo que lo que se plantea es precisamente el camino institucional, el camino democrático, que sea en las urnas en donde se defina cuál es el siguiente paso para el país. De ahí la importancia, José, de que la ciudadanía participe en las jornadas electorales. En el caso de las elecciones intermedias sabemos que la elección típicamente es del 50%, vimos en el 21 una participación del 52.6%, en el caso de las elecciones presidenciales, como serán las del 24, se llega típicamente a un 63%, ha habido casos excepcionales que inclusive llegaron a un 70% cuando fue electo Ernesto Zedillo. Quiere decir que si hay interés en la ciudadanía hay una mayor participación, y eso, José, independientemente de quién gane, ayuda a que avance la democracia. Oye, y bueno, por lo que respecta a las otras reformas, las aprobadas, las 20, los partidos de oposición van a presentar controversias sobre 12 de estas leyes. ¿Ustedes como empresarios, como Coparmex, van a presentar algún litigio? ¿Se van a esperar hasta que se promulguen y luego caso por caso? ¿Cuál va a ser la defensa legal que las empresas puedan seguir? Sí, bueno, por un lado estaremos observando lo que los partidos de oposición presenten como acciones de inconstitucionalidad. Desde luego las empresas y cada empresa tendrá que decidir si presenta o no un amparo, que es esta figura jurídica que tienen nuestro derecho, el país, en donde permite que cualquier ciudadano, cualquier empresa pueda defenderse de la acción del gobierno. Y desde luego estaremos evaluando también, Mari Carmen, la posibilidad de presentar un amicus curiae, es decir, esta posibilidad que tenemos desde la ciudadanía para darle elementos a los ministros y ministras de la Corte para que consideren si es inconstitucional estas pruebas, y en su caso pues sean desechadas. Pues sí, ya estaremos viéndolo. José Medina Mora, por lo pronto lo que se está viviendo hoy marca sin duda alguna pues una tendencia respecto del plan electoral en la segunda parte. ¿Qué esperas? ¿De qué manera crees que se comporte la Corte para la segunda parte? Sí, bueno, esto le corresponde a los ministros y ministras de la Corte. Sin embargo, sí es esperable que este criterio pueda prevalecer, es decir, al no haberse respetado el debido proceso, pues sea igualmente desechado. Sin embargo, pues eso le tocará decidir a los ministros de la Corte, y lo mismo será para resolver las acciones de inconstitucionalidad de estas 20 reformas que se aprobaron al vapor sin seguir el debido proceso. Yo creo que es una gran lección para que cualquier iniciativa de ley siga el debido proceso, se pase a comisiones, ahí sea discutida, y en caso de ser aprobada pase al pleno, se escuchen las posturas de todas las fuerzas políticas, así como de la ciudadanía que sería afectada con esas leyes, para que lo que se apruebe vaya en el sentido de lo que convenga al país. El hecho de que en la ley se establece en la Constitución claramente cuál debe ser ese debido proceso, esperemos que de aquí en adelante así lo haga el Poder Legislativo por el bien del país. Pues así es. Muchas gracias, Pepe Medina Mora, José Medina Mora, presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias, Pepe. Gracias. Muchas gracias, buenas noches, Buenas noches. Marco, José. Gracias.